Yang Haiji era un feo, repugnante y solitario perdedor con el que nadie quería hablar, hasta que un día, de repente, se convirtió en el rey del harén, y todas las chicas atractivas se enamoraron de él. Pero antes de llegar allí, Haiji estaba siendo perseguido por una multitud hasta que cayó a su muerte, donde apareció una diosa rosa y le preguntó si había comido los chocolates del Cupido. Más temprano ese día, la belleza de la escuela, Sia, se acercó a él y tomó su mano entre las suyas, temblando mientras la llevaba a su vientre, y dijo que estaba embarazada de su hijo. Cuando él dijo que ni siquiera la conocía, todos los estudiantes se convirtieron en una turba furiosa y lo persiguieron sin piedad. Prometió encontrarse con Sia en la azotea más tarde para hablar sobre esto, y corrió tan rápido como sus pies podían llevarlo. En el pasillo logró luchar contra todos los chicos de un solo movimiento rápido, pero fue impotente contra las estudiantes, que estaban musculosas como el infierno. Tang Xuan, la capitana del equipo de atletismo, lo abofeteó por celos. Resultó que estaba tan delirante como Sia y comenzó a llamarlo su amante. Como si eso no fuera suficiente, una tercera chica llamada Leng Yuan vino corriendo y lo abrazó de la nada, rogándole que volviera a casa con sus hijos. Pero Haiji ni siquiera la conoce, mucho menos tiene hijos con ella. La multitud se enfureció aún más y lo persiguió hasta el techo junto con las dos chicas que decían ser sus amantes. Confundido y enojado, Haiji gritó a todo pulmón que no conocía a ninguna de estas chicas y amenazó con saltar mientras se paraba en el borde para demostrar su inocencia. Sin embargo, la multitud no le creyó y se apresuró a agarrarlo, pero esto solo hizo que Haiji soltara las barandillas. Mientras caía hacia su muerte, un pilar de luz descendió desde arriba, deteniendo el tiempo. En lugar de golpear el suelo con un bam, su cuerpo tocó suavemente el suelo mientras una diosa rosa lo miraba. Ella lo agarró del cuello y lo sacudió mientras le gritaba por haber comido los chocolates de Cupido. Esto le recordó a Haiji haber visto un pastel de chocolate solo en la azotea ayer y llevarlo a las chicas para que lo comieran juntas. La diosa del amor, Mei Tada, explicó que comer los chocolates de Cupido con una chica les haría tener falsos recuerdos de ser su amante y deseó orgullosamente su felicidad. Pero para Haiji, esta situación significaba que estaba atado de por vida. Mei Tada dijo que solo tiene que cumplir su deseo más deseado para levantar el hechizo mágico y luego puede vivir como desee. Después de eso, el tiempo volvió a la normalidad y la multitud en la azotea bajó corriendo para buscar su cuerpo en el suelo. Mientras se escondía de ellos, Haiji recordó que se suponía que debía encontrarse con Sia en la azotea horas antes, e imaginó que lo peor había sucedido, así que se apresuró de vuelta a la cima y la encontró llorando sola. Al día siguiente la llevó a una clínica para hacerse una prueba de embarazo, y levantó el puño en el aire de alegría cuando descubrió que los resultados eran negativos. Esto confundió a Sia, jurando que sintió que algo se había movido en su vientre, y prometió asegurarse de quedar embarazada la próxima vez. Pero Haiji se negó y se ofreció a llevarla a casa en su lugar. Más tarde, los dos llegaron a una mansión adinerada donde fueron recibidos por guardias inclinando sus cabezas hacia ellos. Sia recordaba con cariño su falso recuerdo de que Haiji le propuso matrimonio frente a sus padres y fue rechazado, diciendo que estaba agradecida por sus apasionados sentimientos hacia ella. Dentro de su mansión, Haiji se sorprendió al escuchar de su ama de llaves que vivía sola, porque su padre rara vez venía a casa desde que su negocio se expandió. Cuando él estaba a punto de irse, uno de los guardias de la casa irrumpió en la sala de estar, después de recibir una llamada telefónica de la escuela diciendo que Haiji había dejado embarazada a su señorita joven. Todos los guardias lo golpearon bien, pero Sia lloró que lo amaba y prometió casarse con él incluso si era pobre, y que haría todo lo posible para quedarse embarazada la próxima vez, lo que hizo que los guardias arrastraran a Haiji de nuevo para golpearlo más. Para escapar de ellos, ella lo llevó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Haiji presionó su mano contra sus labios para callarla, porque seguía provocando a los guardias innecesariamente. Dándose cuenta de lo cerca que estaba de ella, se tambaleó de regreso a su escritorio donde vio el calendario del año pasado con sus notas sobre lo feliz que estaba de comer con su padre. Esto enfureció tanto a Haiji que abrió la puerta de un golpe y le arrebató el teléfono a la ama de llaves que estaba llamando al padre de Sia. Gritó al teléfono que él era quien había embarazado a su hija para forzar una reunión con él, pero en respuesta, su padre simplemente colgó el teléfono. En cuanto lo hizo, un ejército de helicópteros y coches negros llegaron a la mansión, dejando al maestro de la casa. Haiji temblaba de miedo cuando el padre de Sia apareció ante él, acompañado de soldados armados. Él ordenó a los hombres que guardaran sus armas y golpearan a Haiji hasta que Sia le dio los resultados negativos del examen del hospital y se confundió con su arrebato en el teléfono. Haiji avanzó con dificultad y miró a su padre mientras él decía que si no hubiera asumido la culpa de esa manera, ni siquiera habría regresado a casa con su hija, quien necesitaba su afecto más que su lujosa casa y todos los regalos. Esas palabras resonaron con todos los presentes en esa mansión, y con eso Haiji se despidió. Corrió hasta que su pecho jadeaba pesadamente solo para descubrir que estaba justo en la puerta trasera de su casa, pero Sia aún apareció y le agradeció con un beso antes de desaparecer en el aire.
Justo entonces Meitada hizo su entrada, encaramada en la hiedra que crecía en la puerta, y explicó que pudo romper el hechizo cumpliendo su deseo más deseado. Al día siguiente en la escuela, Haiji se deslizó sin ser detectado en su aula, o al menos eso pensó. Sia se acercó a su escritorio y le pidió a Haiji una cita, así que Haiji soltó el nombre de Meitada y la invocó, deteniendo el tiempo una vez más. Meitada le dijo que aunque sus recuerdos falsos ya habían desaparecido porque el hechizo se había roto, aún recordaría lo que pasó los últimos 2 días y no necesariamente borraría sus sentimientos actuales. Después de que ella desapareció, Haiji aceptó a regañadientes una cita con ella, pero luego la puerta se abrió de golpe y cuchillos volaron hacia su asiento. Una chica de cabello oscuro, Ouyang Sueli, empujó una espada a solo unos centímetros de su entrepierna y lo besó con fuerza para marcar su territorio frente a Sia. Su madre también estaba allí y le arrojó una bolsa a la cara para regañarla por volar desde Estados Unidos hasta allí solo por un chico. La madre y la hija comenzaron a mirarse fijamente ya que ninguna de ellas quería ceder. La madre la noqueó y la hizo llevar por los guardias. Más tarde, Haiji le contó a Meitada que ella era su alocada amiga de la infancia, y Sia escuchó esto aunque no vio con quién estaba hablando. Pensó en cancelar su cita, preocupada porque Xueli fuera su amor de la infancia, pero para su sorpresa, Haoji quería continuar su cita para mañana. Después de eso, Haoji se encontró con Xuan en la escalera, quien de repente le dio una bofetada y rompió con él. Esto lo irritó porque en realidad no se conocían, y odiaba el hecho de que una chica tuviera más coraje para romper con él primero, y gritó que nadie la querría con esa actitud. Cuando se fue, Meitada le aconsejó que cuando las mujeres dicen vamos a romper, generalmente lo dicen como una advertencia, lo que dejó a Haoji pensando que podría haber roto su corazón tan gravemente que ella podría hacerse un isekai, pero sus suposiciones se hicieron añicos cuando vio a Xuan castigando sin piedad al grupo perdedor de su equipo de atletismo. La confrontó e intentó quitarle la manguera de las manos, pero terminó empapándola con agua. En lugar de golpearlo, ella solo gruñó y se fue. Al día siguiente, Haoji se despertó tarde para su cita y se retrasó aún más cuando Xueli lo encerró en su habitación para que se quedara en casa. Tuvo que trepar al siguiente apartamento, donde le pidió a la niña, Yuyu, que le dejara usar la puerta de su casa después de sobornarla con algunos dulces. Llegó tarde a su cita, pero Sia lo perdonó y lo invitó a tomar algo en el café. El ambiente era tranquilo e incómodo, a diferencia de la declaración soñadora que Haoji había imaginado en su cabeza. En su imaginación virgen, Sia era una princesa que con gracia y dulzura le entregaba un regalo junto con su confesión de amor, mientras él era un príncipe. Sin embargo, Sia estaba roja de vergüenza porque era su primera cita, lo que hizo que Haoji se preocupara y presionara su mano en su frente, preguntándole si tenía fiebre. En el momento en que se dieron cuenta de que sus caras estaban a solo unos centímetros de distancia, se apartaron avergonzados y volvieron a quedarse callados. Haoji sugirió que fueran al festival de anime para deshacerse de la incomodidad entre ellos, pero aún estaban caminando de puntillas uno alrededor del otro mientras caminaban lado a lado, serpenteando entre la multitud que tomaba fotos de los cosplayers. Para su sorpresa, Haoji vio a Xuan en un lindo atuendo de sirvienta gata posando para las cámaras. Cuando ella lo vio a él y a las chicas de su equipo de atletismo desde lejos, los llevó a él y a Sia lejos de la multitud a una habitación privada, donde le contó cómo verla en este lindo atuendo destruiría su reputación escolar de ser la mujer alfa dura. Pero Haoji no comprendía su lucha y le dijo que mostrara su verdadero yo a los demás. En ese momento, el locutor anunció por los altavoces que la competencia de cosplay femenino estaba a punto de comenzar. Pero desafortunadamente para Xuan, ella siempre iba sola, así que no calificaba para participar. Para resolver esto, Sia sugirió que los tres formaran un grupo para entrar a la competencia, emocionando a Xuan, quien convirtió al reacio Haoji en un lindo personaje de sirvienta conejo trampa. Xueli, que se escondía en otro puesto, le tomó una foto por detrás y se sintió atraída por lo lindo que era. El grito de Xuan hizo que Sia y Haoji corrieran hacia ella y descubrieron que su disfraz estaba lleno de agujeros. Fue un sabotaje evidente, y como si eso no fuera suficiente, fue el primer atuendo que ella misma hizo, lo que la dejó tan desconsolada que se fue corriendo. Esto motivó a Haoji a ganar la competición a toda costa, pero antes de eso fue a hacer pis mientras desarrollaba su plan de batalla. Meitada apareció de repente, curiosa por lo que estaba haciendo, lo que lo sorprendió porque estaban en el baño de hombres. Su aparición le inspiró y también la involucró en el plan. En el escenario, Haoji tropezó frente al público por nerviosismo, pero logró convertirlo en un acto lindo que conquistó a todos los admiradores. Mientras tanto, Sia buscó frenéticamente a Xuan por todos lados, pero no pudo encontrarla en ningún lugar. Más tarde, en el evento principal, Haoji se quedó solo en el escenario nuevamente después de todos sus esfuerzos por retrasar la actuación, hasta que Sia encontró a Xuan y le cantó una pequeña canción al público, la cual no apreciaron porque querían ver a Xuan. Desconocido para todos ellos, ella estaba justo encima del escenario observando todo con ojos tristes. Los abucheos del público inspiraron a Haoji a revelar cuánto dolor sentía solo para ocultar su identidad, pero confesó que en realidad amaba este lado de ella porque le parecía el más auténtico.
Mientras él la llamaba, Xuan cayó desde arriba, pero antes de tocar fondo, una luz extraña transformó tanto su atuendo como el de Haoji, y ella terminó cayendo directamente en sus brazos. Al público le encantó tanto que fueron declarados ganadores en el acto, aunque se suponía que la competencia era solo para mujeres. Mei Tada pudo salvarlos a tiempo con su magia, por lo que suspiró aliviada desde arriba cuando vio que los dos estaban bien. Xuan todavía estaba escéptico sobre la magia y le pidió a Haoji que explicara qué había pasado exactamente, pero él no tenía respuesta para ofrecerle. Sueli estaba detrás del escenario, a punto de destrozarlas por los celos, cuando escuchó a unas chicas hablando de lo lindo que era Haoji y querían tenerlo en su equipo. Arrastró su enorme espada detrás de ella mientras se dirigía hacia ellas con una mirada asesina en sus ojos. Las chicas se quedaron en silencio al verla acercarse y gritaron cuando las cortó. Haoji y Xuan se encontraron en el vestuario después del espectáculo y pelearon por quién se cambiaría primero. Cuando Xuan lo empujó, ambas ropas desaparecieron, así que ella lo sacó de la habitación junto con su ropa casual que llevaba puesta antes. Después de vestirse, le agradeció a Mei Tada por salvarlos, haciéndola sonrojar. Ella pensó que era extraño cómo funciona la mente humana mientras él la miraba con ojos amables. Más tarde, Sia apareció tímidamente en el pasillo y preguntó si podían irse a casa ahora. Haoji no podía creer que se había olvidado de ella e invitó a Xuan a venir con ellos, pero ella fue tsundere al respecto, así que cuando resolvió sus sentimientos no encontró a nadie esperando fuera de su puerta. Mientras tanto, Hayai y Sia se despidieron en una intersección porque Hayai quería hablar con Xuan, lo que hizo que Sia se pusiera un poco celosa. Cuando Xuan finalmente llegó, la llamó y le preguntó si quería quedarse en su casa por un tiempo, lo cual no salió bien considerando que ella era una tsundere, y porque él era un idiota que ni siquiera consideró el contexto. Él ignoró su reacción, pensando que el hechizo ya se había levantado de todas formas, y deseó que ella simplemente mostrara su verdadero yo a los demás. Más tarde esa noche fue a visitar el apartamento de una mujer rubia atractiva. La mujer rubia lo recibió mencionando cuánto tiempo había pasado desde su última visita, y le tomó la mano para mostrarle el interior. Resultó que la mujer atractiva era su profesora, la señora Ji, y al reunirse con ella, tuvo un viaje por el camino de los recuerdos. En el pasado, él y Sully siempre competían por la mejor calificación, pero ella nunca podía superarlo, así que seguía persiguiéndolo y golpeándolo por frustración. Para evitar sus palizas, Hayai bajó intencionalmente su calificación, lo que la hizo sonreír y sentirse confiada. Pero en la escuela secundaria, ella anunció con un megáfono que si él no obtenía la mejor puntuación esta vez, haría todo lo que ella pidiera e iría con ella a Estados Unidos. Como él no quería eso, hizo lo mejor que pudo y reclamó el primer lugar. Viendo cómo resultaron las cosas, Sully pensó que la odiaba y gritó que se arrepentirá de esto mientras se alejaba corriendo con lágrimas en los ojos. Justo en ese momento, la señora Ji se había desmayado por todo lo que había bebido y molestó a Hayai al día siguiente llamándolo cariño en público. En la escuela, Hayai visitó a Xuan durante la sesión de entrenamiento de su equipo e hizo una apuesta ridícula contra todas las chicas de su equipo. La condición era que tenía que obtener la mejor puntuación de toda la escuela, y si ganaba, ellas harían todo lo que él dijera. Esto hirió el ego de las chicas del equipo de atletismo y lo llenaron de insultos mientras aceptaban orgullosamente su apuesta, pensando que sería una victoria fácil para ellas considerando que una de sus miembros estaba entre las 5 mejores. Hayai no se sintió ni un poco intimidado por su confianza y las provocó aún más. Desde ese momento estudió tan duro como pudo, leyendo montones de libros incluso hasta la noche. El día antes del examen vio a Sully parada sola en la lluvia afuera de su ventana, murmurando «Él ha vuelto», así que Hayai tomó un paraguas y bajó corriendo a verla. Su confianza fue destruida mientras temblaba ante él, sintiéndose completamente inútil porque su exnovio había vuelto. Él secó las lágrimas que corrían por su rostro y le aseguró que todo estaría bien. La rodeó con su brazo y la acercó a su pecho, dejando caer el paraguas mientras se empapaban en la lluvia de medianoche. Después de eso, su madre le agradeció por cuidarla y le informó que Sully estaba un poco inestable en ese momento y que no asistiría a la escuela por un tiempo. Al día siguiente, la lluvia había parado y Hayai pasó los exámenes rápidamente como si nada, molestando a las chicas del equipo de atletismo. El día que estaban a punto de publicarse los resultados de la prueba, Hayai entró orgullosamente en el gimnasio donde el equipo de atletismo estaba entrenando y les mostró el disfraz de sirvienta que quería que Xuan llevara durante 2 semanas cuando perdieran la apuesta, sorprendiendo a Xuan lo suficiente como para soltar la pelota que tenía en la mano. Todo este tiempo ella estaba preocupada por lo cansado que estaba Hayai de tanto estudiar y no entendía cuál podría ser la razón por la que hizo esa apuesta de repente, pero ahora que todo estaba claro, ella estaba atónita. Cuando todos miraron los resultados, se sorprendieron al ver a Hayai en primer lugar, y le gritaron, llamándolo pervertido y tramposo. Incluso hicieron que la facultad confirmara sus calificaciones, pero se decepcionaron al saber que realmente no hizo trampa. Cuando las chicas se fueron, el maestro comentó sobre cómo Hayai sorprendió a toda la facultad con su repentino ascenso al primer lugar en la escuela, y no se dieron cuenta de que tenía ese tipo de potencial. En el gimnasio, los estudiantes se volvían locos por el lindo disfraz de criada de Xuan, mientras alegremente repartía carteles para reclutar nuevos miembros para su equipo.
El público estaba prácticamente babeando por ella mientras tomaban fotos y morían cada vez que les mostraba una sonrisa adorable. Ayay puso sus manos sobre sus hombros y le dio un pequeño empujón para darle más confianza al vestirse así frente a la escuela. Incluso declaró que ella se vestiría así durante 2 semanas, porque en su mente esto facilitaría que ella equilibrara su personalidad fuerte con este nuevo lado lindo. Mientras tanto, Lin Yuan los observaba con celos desde el fondo, susurrando para sí misma que Ayay la había olvidado a ella y a sus hijos. En la azotea, Xia pasó en medio de la conversación de Ayay y Mei Tada sobre el hechizo que se rompía. Por supuesto, ella aún no podía ver a la diosa y miró directamente a Ayay, quien fingió tranquilidad diciendo que solo quería relajarse en la azotea porque tenía calor. Xuan hizo una entrada lanzando el disfraz de sirvienta que Ayay le dio en la cara y dijo que el tamaño era demasiado pequeño, y Xia, quien lo había elegido para ella, se escabulló avergonzada, dejando a los dos solos. Ayay actuó toda linda para escapar de su enojo, haciendo que Xuan se riera. Al darse la vuelta, expresó lo feliz que él la hacía sentir, aunque era un poco pervertido. Después de eso, en el pasillo, Mei Tada le preguntó a Ayay quién era el chico del que Sully estaba hablando anoche bajo la lluvia. Reveló que el chico del que ella estaba murmurando era su exnovio, y que no habría terminado como está ahora si no fuera por él. Después de su conversación, 2 niños corrieron hacia él, llamándolo papá, mientras lo empujaban al suelo. Detrás de ellos estaba Lin Yuan, que sonreía a sus hijos, y a Haoji, quien se suponía que era su padre. Lo imposible le ha pasado a Haoji porque era virgen como el carajo. Le sorprendió tanto que su alma abandonó su cuerpo, pero Mei Tada lo devolvió a la realidad. Los 2 niños, Xiao Ming y Xiao Hong, parecían copias exactas de Ayay y Lin Yuan, mientras miraban a Ayay con grandes ojos inocentes. Ayay se arrodilló ante ellos y les dijo que lo llamaran Tío Yang cuando estuvieran afuera y que los encontraría en la puerta de la escuela con su madre, prometiéndoles darles dulces a cambio. Cuando se fueron, Mei Tada explicó que si había pasado suficiente tiempo, la magia comenzaría a cumplir los deseos de la persona, haciendo que sus fantasías y delirios se hicieran realidad, lo que significaba que los 2 niños fueron creados por magia y obtuvieron forma física. En la puerta de la escuela, Yuin recibió una llamada telefónica diciéndole que fuera a la oficina, así que instruyó a los niños que se quedaran quietos, mientras ella iba a seguir la orden, pero los niños decidieron jugar y se separaron. Más tarde, ella se disculpó con Ayay por perder a los niños, pero él le aseguró que nada malo les sucedería y que debían separarse para buscarlos. Fuera del edificio de la escuela, Xia encontró a la pequeña Xiao Hong y la ayudó a buscar a su tío Yang, sin saber que en realidad era Ayay. Mientras tanto, el pequeño Xiao Ming estaba causando problemas por toda la escuela, pretendiendo ser un héroe derrotando demonios, y terminó colándose en el vestuario de las chicas. Haoji lo vio a través de una rendija en la puerta, y pensó que se metería en problemas de nuevo y se alejó, pero Tang Xuan lo atrapó y lo acusó de ser un pervertido. Pronto, toda la escuela volvió a hablar de él, pero pensando que podía ayudar, Xiao Ming corrió a su rescate, pero terminó bajándole la falda a Xuan. Xuan se desquitó con Haoji y hizo que las chicas lo castigaran. Mientras tanto, esperaste pacientemente en la puerta de la escuela hasta que la multitud se dispersó y ella se quedó sola. Pero en el horizonte, Haoji apareció con ambos niños a salvo a su lado. Matata apareció detrás de él, alabándolo por hacerlo bien mientras le daba leves golpes en la espalda. Pero él le dijo que un masaje en los hombros sería más cómodo. Incapaz de ver a la diosa, Yuan pensó que él quería pedírselo a ella, y se levantó para masajearlo. Así que Haoji cambió de tema para cambiar el ambiente. La hizo entrar en razón, pidiéndole que hiciera matemáticas simples basadas en las edades de los niños. Si nacieron hace 7 u 8 años, eso lo haría un Yuan de 12 años cuando los tuvieron. Pero Yuan no veía el problema en eso, y todavía creía que eran sus hijos. Matata explicó que si esto continuaba, entonces todas las personas con las que interactuaría también serían afectadas por la magia, y sus memorias se volverían borrosas. Eso fue definitivamente el caso cuando la madre de Yuan, Xiaoxin, lanzó un cuchillo afilado por encima de su cabeza en el momento en que llegaron a la puerta. Ella lo agarró del cuello y lo amenazó con que la llamara apropiadamente madre, no señora, mientras agitaba la peligrosa hoja, llamándolo sinvergüenza por no venir durante varios días. Lo invitaron a entrar a comer con ellos en su pequeño y destartalado apartamento. Después de la cena, Haoji y Yuan estaban limpiando cuando sus manos se rozaron, haciéndolos sonrojar y alejarse tímidamente uno del otro. Cuando terminaron sus tareas, Haoji ayudó a los niños con sus deberes y los acostó como Yuan les había dicho. En la sala de estar, Haoji estaba escuchando las noticias de la noche cuando Yuan apareció en un camisón corto y lo invitó a dormir, ya que parecía que su madre no iba a llegar a casa. Pero se salvó por una llamada telefónica de Xia, quien le pidió salir a una cita en el parque de atracciones Haizu el domingo. Haoji estuvo de acuerdo, pero Yuan, que escuchó esto, le hizo prometer que la llevaría a ella y a los niños también. Sorprendido por esta responsabilidad repentina, aceptó de mala gana y llamó a Xia para cancelar su cita.
pero recordó las palabras de su ama de llaves sobre que ella siempre estaba sola, y mintió diciendo que esta vez no llegaría tarde, lo que la hizo muy feliz. El domingo, Haoye estaba decidido a hacer ambos días exitosos, y planeó comenzar la operación con 1 hora de diferencia entre cada uno. A las 9 de la mañana llevó a Eun y a los niños a la rueda de la fortuna, pero tenía miedo de lo alto que estaba y abrazó la pierna de una señora al azar por miedo, provocando a su novio y ganándose el disgusto de Eun. Después del paseo, él corrió rápidamente todas las atracciones del parque de diversiones en 30 minutos con ellos, y se sintió tan mal que tuvo que vomitar en un tablero de anuncios cercano. Cuando terminó, Maitata lo llenó de bocadillos para animarlo, pero él los rechazó y se apresuró al lugar de encuentro con Sia al estilo de una película de acción. Pensó que ella llegaría tarde como lo haría una chica promedio, pero sorprendentemente, ella ya lo estaba esperando junto a la fuente. A juzgar por su reacción tímida, Ha-Jae sospechaba que ella iba a confesarle sus sentimientos, pero fueron interrumpidos por un fotógrafo callejero que quería tomarles una foto. Ambos se comportaban de manera incómoda entre ellos, así que el fotógrafo les pidió que fueran más íntimos, asumiendo que eran pareja. Sia presionó su pecho contra el de Ha-Jae para posar para la cámara, pero el viento le voló el sombrero. Cuando Ha-Jae lo atrapó para ella, Sia se puso de puntillas para besarlo. Unas pocas horas más tarde se preguntó si era el efecto del chocolate de Cupido nuevamente, pero Maitata lo llamó idiota porque los chocolates de Cupido no tenían nada que ver con los sentimientos de Sia por él. Después de mirar la hora, Ha-Jae se apresuró a encontrar un regalo, pero terminó encontrándose con Sang-dong, un viejo amigo quien le dijo que Du-Yus, el exnovio de Shuli, había regresado de Estados Unidos. Aunque le gustaba, Dong hizo que Ha-Jae jurara proteger a Shuli esta vez para que Yuse no la lastimara de nuevo. Justo entonces, Ha-Jae se encontró con Shuyan, que estaba de compras con sus niñas, y se metió en una discusión con ella. Y por si fuera poco, Sia lo estaba llamando a su teléfono. Con su vida en juego, Ha-Jae le pidió a Seung que acompañara a Sia mientras él volvía a Eun con un oso de peluche para alegrar a los niños. Para animarlos, participó con ellos en un concurso de preguntas para padres e hijos para ganarles el premio. Ha-Jae respondió también a todas las preguntas que su competencia se rindió e incluso el presentador se intimidó. Terminó ganando el premio, que era solo un vale para una comida, y compró helados para los niños con él. Mientras los observaban desde la esquina, Eun y Ha-Jae compartieron una charla íntima con una bebida y helado. Eun comentó lo dulce que era que él cuidara a los niños a pesar de no tener ingresos, y que también era introvertido como alguien que ella conocía. Ha-Jae no dejó pasar ese desliz y rápidamente se dio cuenta de que la persona a la que ella se refería era su padre. Él le preguntó dónde estaba su padre, lo que le trajo lágrimas a los ojos mientras golpeaba la mesa con ira. Nunca respondió a la pregunta y fue de compras con los niños a algún lugar para evitar la discusión. Sia y Eun, que estaban caminando cerca, vieron a Ha-Jae con ella y se preocuparon por los rojos que estaban sus ojos, como si hubiera estado llorando. Inmediatamente asumieron que era su culpa y lo ataron para interrogarlo. Pero cuando se enteraron de que solo intentaba ayudarla, lo dejaron ir por preocupación por ella. Mientras las dos chicas lo veían irse en autobús, Eun le preguntó a Sia si estaba bien dejarlo ir así y estar con otra chica. Sia respondió que Ha-Jae era un chico compasivo y que Eun necesitaba ayuda, así que no podría haberlo detenido incluso si hubiera querido. Mientras tanto, Pei Gigi se disculpó con Yuan por haber cruzado la línea antes con ella. Entendió que él solo estaba cuidando de ella y sonrió. Ha-Jae le hizo señas al fotógrafo y le pidió que tomara una foto de grupo de ellos. El fotógrafo lo reconoció y se sorprendió al escuchar a los niños llamarlo papá, lo que le hizo suponer que estaba engañando a su esposa con la chica bonita de antes. En casa, Eun le agradeció por lo que hizo, pero le advirtió que nunca mencionara algo así frente a los niños, mientras sus ojos se clavaban en su alma como un cuchillo. Al mirar una vez más la foto de grupo, Ha-Jae recordó las palabras de Maitata de que los falsos recuerdos a menudo tienen alguna conexión con la realidad, lo que lo determinó a investigar a las personas alrededor de Eun para conocer la verdad. Al día siguiente fue a la escuela primaria de Eun y trató de encontrar a su profesor de aula entrando en la sala de profesores como un idiota. Como era de esperar, todo el personal fue hostil hacia él y estaba a punto de golpearlo, pero logró escaparse y se topó con el profesor de aula de Eun en el pasillo. Ella le contó que cuando era maestra estudiante, el padre de Eun siempre la recogía después de clases, y que Eun era una niña alegre y extrovertida. Pero un día su padre la dejó con solo un recordatorio de ser una buena chica y se dio la vuelta para nunca volver. Aparentemente sus padres se divorciaron, lo que envió a Eun a una espiral de depresión y aislamiento del mundo. Al escuchar todo esto, Ha-Jae le pidió la dirección del padre de Eun, pero obviamente falló. Como último recurso, decidió irrumpir en la estación de policía para recopilar información sobre él. Comenzó a escabullirse, apagando las luces para cegar al guardia, abriendo la puerta de manera espeluznante, y escabulléndose detrás de él para llegar a los archivos. Naturalmente, eso no terminó bien, al menos si él no conocía realmente al guardia estacionado allí.
El guardia, Jan, era un amigo cercano suyo y lo ayudó a acceder a los registros de Eun, pero ambos se sorprendieron de que no había rastro de su padre en sus datos. Le dijo a Ha-jae que esto usualmente significaba que podrían haber salido del país, así que Ha-jae le pidió a Jan que lo llamara si encontraba algo más. Después de regresar a casa, encontró a sus padres esperando en la mesa del comedor con una expresión seria, advirtiéndole que pronto llamarían a su puerta. Momentos después, limusinas llegaron ominosamente frente a su apartamento y Shuli abrió la puerta de golpe. Se quitó los guantes mientras no dudaba en arrastrar a Ha-jae frente a sus padres hacia su habitación, donde lo empujó contra la cama queriendo dormir juntos. Ha-jae escapó al baño por unas horas esperando que ella se durmiera, y cuando lo hizo, él acercó la manta a su pecho, recordando la vez que Shuli le regaló dulces porque le gustaba. Cuando decidió pasar la noche en el suelo frío de su habitación, Jan lo llamó repentinamente para decirle que había encontrado 20 números de contacto posibles de Yugia, emocionándolo lo suficiente como para despertar a Shuli. Al día siguiente en clase, Ha-jae llamó a los números que Jan le había listado, escuchando a un montón de personas locas al otro lado de la línea, mientras pasaba de un número al siguiente. El último número de la lista pertenecía a Yugia, pero él no se molestó en recogerlo cuando Ha-jae lo llamó la primera vez. Más tarde ese día, después de dormir un poco, Ha-jae volvió a llamar a su número y esta vez lo contestó mientras estaba en el supermercado. Lo sorprendió presentándose como su yerno y le dijo casualmente que él y Eun ya tienen 2 hijos, provocándolo para que volviera a casa. Pero Yugia solo le dio una verdad inesperada. Wan no era realmente su hija, y el corazón de Ha-jae se hundió en el momento en que escuchó esto. Parecía que la situación estaba más allá de él ahora, pero decidió seguir adelante y preguntarle a la madre de Wan. En su apartamento los escuchó discutiendo detrás de la puerta abierta. Sin le gritó que tirara la foto de Yugia porque su verdadero padre había muerto hace mucho tiempo, pero esto solo hizo que Wan se escapara llorando con sus hijos. Lo siguiente que supo Ha-jae fue que estaba encerrado fuera del apartamento con Sin, negándose incluso a hablar con él. Al ver este alboroto, una anciana se le acercó para decirle lo que quería saber. Una vez que lo supo todo, fue dominado por la tristeza y el arrepentimiento mientras le contaba a Maitata la verdad sobre la familia de Wan. El verdadero padre de Wan, Seo-hee, era un oficial de policía. El día de su boda civil, lo llamaron debido a una situación de emergencia. Sin lo esperó con mucha esperanza, ya que estaba esperando un hijo con él, pero su corazón se rompió cuando él regresó en un ataúd. Había muerto en el cumplimiento del deber, y Lin Yu-gian, que solía estar enamorado de ella, la cuidó e incluso se casó con ella, a pesar de que sus padres estaban tan en contra que lo desheredaron. Después de cargar con años de decepción de sus padres, finalmente se derrumbó y se divorció de Sin con lágrimas en los ojos. Wan, que solo lo conocía como su padre, estaba tan desconsolada por esto que, años después, todavía anhelaba su amor. Ha-jae ni siquiera sabía qué hacer ahora que sabía todo esto. Por otro lado, Maitata señaló cómo Yugia todavía guardaba el número de su teléfono personal para ellos después de todos estos años, porque en su corazón todavía se preocupaba por ellos. Esto solo hizo que Ha-jae estallara de ira contra todos ellos. Él estaba enojado con Seo-hee por comprometerse con el matrimonio incluso cuando sabía que su trabajo podría quitarle la vida en cualquier momento, y estaba enojado con Yugia por no ver a través de su matrimonio y simplemente se fue cuando las cosas se pusieron mal para él. Maitata no estaba de acuerdo con cómo veía las cosas y argumentó que solo porque los policías tienen trabajos peligrosos no significa que no tengan derecho a tener una familia. Él elogió a Yugia por asumir la carga de una familia destrozada y criar a Wan como si fuera suya durante muchos años por su propio amor, pero Ha-jae no estaba dispuesto a escuchar todo eso y se fue a casa con una expresión de disgusto, encerrándose en su habitación sin cenar con su propia familia. Incluso tiró sus cosas al suelo por enojo, pero cuando vio su foto de grupo enmarcada con Wan y los niños caer al suelo también, se hundió en el suelo y se dio cuenta de lo idiota que había sido desahogando su enojo en sus padres y Maitata, quien escuchó su disculpa a través de la ventana abierta y trató de animarlo. Al día siguiente, Ha-jae volvió a llamar a Yugia para decirle que ahora comprendía la situación y le recordó que no se rindiera tan fácilmente como hombre. Al final, Wan todavía deseaba su amor y Sin luchaba por reunir a su familia. Yugia no estaba lista para esta conversación y colgó, pero Ha-jae lo llamó una y otra vez a pesar de las muchas veces que fue rechazado. Un día, él y Wan recogieron a los niños de la escuela para ir a pintar paisajes, pero mientras cruzaban la calle les esperaba un problema. El camión Kun se tomó un descanso de enviar personas a Isekai y chocó directamente contra Wan. Momentos después llegaron las ambulancias para llevarse a las víctimas. Mientras esto sucedía, Yugia recibió una llamada de Ha-jae diciéndole que Wan tuvo un accidente automovilístico, lo que lo sobresaltó de su asiento. Temiendo que nunca la volvería a ver, Yugia se subió a su coche y condujo al hospital solo para encontrar la cama vacía mientras el médico sacudía la cabeza y murmuraba lo joven que era la paciente.
Él pensó que ella se había ido para siempre y lamentaba cómo nunca había regresado a casa todo este tiempo mientras lágrimas amargas corrían por su rostro. Pero justo entonces, Wan apareció detrás de él, sorprendida de verlo después de tantos años. Su recuerdo se había vuelto borroso, pero su corazón recordó quién era y corrió a sus brazos envolviéndolo en un cálido abrazo. Mientras tanto, en la otra habitación, Hayai despertó herido en una cama de hospital, recordando cómo empujó a Wan justo a tiempo antes de que el camión chocara con ella, y cómo Maitata lo miró con lágrimas en los ojos mientras detenía el camión con sus poderes. Xia y Xuan lo saludaron cuando se despertó, pero se durmió casi instantáneamente y tuvo un sueño de Xiaoming y Xiao Hong bajándose de un carrusel y dándole un dibujo de todos sus recuerdos juntos. Ellos se despidieron con lágrimas mientras lo abrazaban una última vez antes de que la magia que los creó desapareciera en el aire. Cuando se despertó una vez más, Wan estaba en su cama esperando que abriera los ojos. Un mes después, el hospital finalmente lo dejó ir. Pensando que sería el comienzo de un gran día, Hayai inmediatamente subió, y todo su harem salió de sus propios coches para recogerlo, creando una atmósfera de batalla. Para escapar de ellos, Hayai se escabulló por la parte trasera, pero terminó cayendo en la trampa de Shuli y fue llevado en su limusina. Sin embargo, la competencia no terminó ahí porque más tarde las chicas planearon darle sopa para ayudarlo a recuperarse a su manera y se encontraron en el pasillo. Atrapadas en un empate a 4 bandas, las chicas corrieron a su lado solo para estar decepcionadas y sorprendidas al ver a Hayai desnudo con otro hombre. Sensational. Zhengdong estaba allí para ayudarlo a aplicar ungüento, pero Haoji estaba siendo difícil al respecto, haciendo que la escena pareciera sacada de un manga para adultos. Las chicas seguían peleándose sobre de quién debería comer Haoji la sopa primero, después de presentarle un platillo impresionante tras otro. Sus vecinas gemelas Tao Tao y Yuan Yuan vinieron después de oler el apetitoso aroma de las sopas, dándole la idea de hacer que ellas terminaran todos los platillos. Solo en su habitación, Dong lo ayudó a vestirse diciéndole lo intensa que era su harem y le preguntó por qué no salía con Shuli a pesar de que siempre la había amado y que ahora ella lo amaba locamente. Hayai frunció el ceño mientras le decía que no quería ser un sustituto para ella y le pidió que se encontrara con él afuera después de que terminara de cambiarse. Después de que Don se fue, Maitata llenó a Hayai de bocadillos mientras le lloraba sobre cómo hizo que una pareja peleadora se separara con su magia. Shuli irrumpió en su habitación después de escuchar su voz detrás de la puerta y destrozó el lugar buscándola. Las otras chicas se unieron para confrontarlo, pero cuando descubrieron a Maitata, ella intentó detener el tiempo, pero su magia solo cambió los atuendos de las chicas unas cuantas veces. Finalmente, ella hizo que temporalmente olvidaran el incidente, y luego lloró cómo podría convertirse en una mortal, mientras sus poderes mágicos se debilitaban porque el incidente del chocolate de Hayai se había prolongado demasiado. Antes de que él pudiera salir de la habitación, la televisión anunció que la famosa ídolo, Sandy, se había desmayado y entrado en coma después de pronunciar el nombre de Haiji. Al parecer, ella era una de las chicas que comió el chocolate y ahora estaba completamente enamorada de él, pero había algo diferente en ella. A diferencia de las otras chicas, Sandy podía manipular la realidad misma al poder usar magia. Ella convocó a Haiji a un reino diferente donde lo saludó con su hermosa voz cantante. Haiji le preguntó quién era él para ella y se sorprendió por su fuerza magnética cuando ella respondió que él era su amante, el copropietario de sus sueños y la persona que quería llevar a su nuevo mundo. Ella lo llevó a una azotea e invitó a saltar con ella, pero Haiji no quiso seguir su ilusión y le ofreció su mano para poder traerla de vuelta a la realidad. En cambio, Sandy lo llevó con ella mientras saltaba del edificio y le salían alas mágicas, dándole la bienvenida a su mundo. La fantasía y la realidad se mezclaron cuando Sandy arrastró a Haiji para que viera su mundo desde la parte trasera de un avión de papel gigante. Criaturas bajo el mar nadaban libremente a través de los cielos azules, gatos gigantes dormían sobre los edificios de la ciudad, e incluso los cielos se rompían en bloques cuando ella lo deseaba. Maitata le dijo a Haiji que estaban dentro de su mundo imaginario, así que debería calmarse. Pero eso no fue suficiente para tranquilizarlo, especialmente cuando fue arrojado a un árbol gigante y vio un portal a otra dimensión en su interior. Sandy lo invitó a ir a otro mundo, pero él temía no poder seguir siendo humano si cruzaba dimensiones y sugirió que compraran helado en su lugar. Sin embargo, sus aventuras no terminaron con su postre lácteo frío, y Haiji fue transportado a un acuario donde, sorprendentemente, podía respirar bajo el agua como si estuviera en el aire. Todo tipo de criaturas submarinas nadaban a su alrededor mientras Sandy le sostenía la mano, maravillándose del paisaje ante ellos. Pero esto solo la entristecía. Además de los dos, no tenía a nadie más en este mundo, nadie con quien compartir todos estos hermosos momentos. Cuando subieron a la superficie, Sandy le preguntó de nuevo si quería irse con ella al otro mundo, pero Haiji se soltó de su agarre y la miró con ojos tristes. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras su mundo se desmoronaba y perdía color. Para evitar que se autodestruyera, Haiji sugirió que se fueran juntos al otro mundo mañana, poniendo una sonrisa temporal en la cara de Sandy.
De vuelta en la realidad, Mai Tata le dijo que estaba preocupada por su decisión, porque la Sandy que conocieron antes era solo su alma, y su cuerpo seguía inconsciente en el hospital, así que eso significaba que si su alma cruzaba al otro mundo, no podría regresar y su cuerpo se quedaría sin vida. Naturalmente, eso no le sentó bien a Hai, así que quería tomarse un tiempo para pensar qué hacer para que ella quisiera quedarse en el mundo real. Más tarde esa noche, después de salir de la ducha, Sandy lo estaba esperando en su cama y le dio la canción que escribió para él por ser su principal apoyo desde el principio. Él no pudo aceptar su regalo, sabiendo muy bien que en realidad no era él quien estaba en sus recuerdos, pero ella se lo dio de todos modos y salió por la ventana. Mayo Tata se preocupó aún más ahora porque parecía que Sandy no estaba dispuesta a esperar hasta mañana para cruzar, así que accedió al arriesgado plan de Haji, atreviéndose a perder todo lo que la hacía una diosa del amor. En el mundo imaginario, Sandy esperó a Haji junto al portal en el hueco del árbol encantado y se hundió en sus brazos tan pronto como lo vio, pero sus ojos brillantes se apagaron en el momento en que él dijo que no vendría con ella, sino que quería traerla de vuelta a la realidad. Ella quería escapar del dolor y la fealdad del mundo real cruzando al otro lado, donde creía que solo residen cosas hermosas y puras. Sin embargo, Haji le dijo que la belleza y la fealdad existen juntas sin importar a qué mundo vaya, y eso era algo que necesitaba aceptar. Al escuchar esto, Sandy se rompió y todas sus expectativas sobre Haji se hicieron añicos, gritando que él no era el leal seguidor que conocía, así que saltó al portal con lágrimas en los ojos. Haji gritó mientras la seguía al otro lado, atravesando un túnel de recuerdos, mostrando cómo un joven conoció a una joven Sandy, cuyo verdadero nombre era Oshun. Al final del túnel estaba confundido por el otro mundo que Sandy había imaginado porque no era nada como ella lo había previsto. Estaba completamente oscuro y la muerte los rodeaba en una vasta llanura de nada. Sandy lloró y se dejó caer de rodillas, así que Haji le ofreció su mano y le reveló todo sobre la diosa del amor y cómo las chicas que conoció a través de ella encontraron la felicidad en sus vidas miserables. Esto fue suficiente para convencerla de que era posible encontrar la felicidad en el mundo real y puso su fe en sus palabras. De vuelta a la realidad, Haji llamó a Lin Yuan pidiéndole que escribiera un artículo de noticias sobre Sandy Coma y cómo su agencia no estaba preocupada por ella en lo más mínimo. Hizo que Sia usara su vasta red para difundir las noticias en línea, reuniendo simpatías del público. También le pidió a Xiewan que tocara directamente sus corazones usando su popularidad para reunir a sus fanáticos y organizar una protesta. Luego fue a encontrarse con Luigi, el verdadero amigo de la infancia de Sandy, y lo convenció de contar su historia. Le dijo a Haji que Sandy era su vecina, a quien se hizo amigo porque todos pensaban que era rara, y la animó a mostrar su canto porque siempre había sido buena en eso. Finalmente, ella consiguió un contrato con una agencia que limitaba estrictamente su contacto social y le pagaba bien por hacerle compañía. Él se volvió loco por la culpa de ayudar a mantenerla en una jaula y por estar aislado del resto de las personas de su edad, porque lo veían como un bicho raro como ella. El día en que debía renovarse su contrato con la agencia, se derrumbó por todos sus sentimientos reprimidos y renunció a su trabajo. Empezó a gritar que no quería ser su niñero más y quería vivir su propia vida, sin saber que ella en realidad estaba escuchando detrás de la puerta. Estaba lleno de arrepentimiento y dolor por ese arrebato, y todas sus emociones comenzaron a explotar dentro de él, ahora que sabía que Sandy estaba pensando en su propia muerte. Haji dejó que el agente Wang, el encargado de Sandy, escuchara una grabación de She contando su historia y amenazó con terminar su carrera exponiéndolo, pero no le importó mientras tomaba su café. Sin embargo, este fue solo el comienzo del plan de Haji. Wang recibió una llamada urgente diciéndole que los padres de She habían llegado y estaban tratando de detener la renovación del contrato de Sandy, lo que hizo que tomara las amenazas de Haji más en serio y preguntara su precio, pero él solo le pidió que devolviera la libertad a Sandy y le diera la oportunidad de vivir su vida y hacer amigos. Sin embargo, Wang se rió y dijo que ella tuvo suerte de que él le dejara tener una amiga considerando lo rara que era. Pero cuando él se levantó para irse, Haji le mostró las fotos de su amante y amenazó con contarle a su esposa sobre su infidelidad. Mientras tanto, Sia esperaba emocionada la llamada de Haji para recompensarla por cumplir con su pedido, pero en su lugar sonó su teléfono para recordarle el cumpleaños de su abuelo. Justo entonces, la televisión informó que Sandy despertó de su coma y estaba tan llena de energía que incluso agarró la cámara y gritó para que Haji viniera a verla. Afuera del hospital, un enjambre de reporteros y helicópteros custodiaban la entrada para tomar una foto de Haji, pero él se escabulló, fingiendo ser un tipo cualquiera empujando a una anciana en el hospital. Después de atravesarlos, llegó a la habitación del hospital de Sandy y lo presentó a la diosa del amor como lo prometió. Mai Tata apareció mágicamente ante ella y la llevó en un viaje de un día alrededor del mundo. Mientras los dos estaban encaramados en la cima de Stonehenge, ella habló sobre el incidente de chocolate de Haji y cómo se hicieron los chocolates en primer lugar. En el pasado, las diosas del amor usaban arco y flecha,
pero cuando alguien hizo chocolates usando magia de memoria, se asociaron para hacer el negocio del amor más eficiente. Todo esto fue posible gracias a la persona a la que ella llamaba director, quien dijo era guapo y brillante. Tata también calmó sus preocupaciones sobre vivir en el mundo real, y le dijo que a todos les encantaría ver y escuchar su verdadero yo, incluyendo a Haiji, quien se esforzó tanto para resolver sus problemas y la apoyó. Después de su viaje mágico, Sandy apareció frente a los medios, agradeciendo a sus fans por su apoyo y les dijo que estudiaría en el extranjero tras llegar a un acuerdo con la agencia. Pero antes de eso, ella daría un concierto para ellos. En la noche del concierto, Luce llamó a su puerta detrás del escenario, llevando un ramo de rosas en sus brazos, y se disculpó por haberla lastimado. Sandy sostuvo su mano mientras lo perdonaba y le preguntaba si podían ser amigos de verdad, ahora que las mentiras habían desaparecido. Tocado por su amabilidad, Luce acordó ser amigo de ella y prometió que siempre la respaldaría sin importar qué. Mientras tanto, Haoji y Moe Tada estaban en las gradas después de que Sandy les dio boletos gratis, esperando emocionados que ella subiera al escenario. Cuando tomó el escenario, quedaron impresionados por su nueva canción, porque trataba sobre cómo su vida cambió por los chocolates de Cupido. Al llegar al final de su canción, Sandy tomó la mano de Haoji y acercó sus labios a su oído, susurrando su agradecimiento mientras todas las cámaras captaban un primer plano de él. Al día siguiente se escondió bajo los arbustos para alejarse de todos los fans enojados que querían golpearlo, de Sully que quería dañarlo por celos y de los reporteros que querían sacarle detalles. Justo cuando todo parecía perdido, la señorita G apareció delante de él arrastrando una maleta y le pidió que la salvara, ofreciéndose a ser su sirviente durante 3 meses a cambio. Ella lo llevó al Café Tiempo, un café de aspecto elegante en la calle Beijing, y le pidió al anciano en el mostrador que lo dejara quedarse allí como un favor, a lo que él accedió. Habiendo estado privado de sueño por todo el correr que hizo anoche, se desplomó en un sofá cercano para descansar un poco, pero se despertó sobresaltado cuando se dio cuenta de que un hermoso hombre de cabello blanco estaba sentado frente a él en la mesa. Tenía un aura misteriosa mientras le preguntaba a Haoji qué lo preocupaba, pero Haoji nunca se molestó en cuestionar nada sobre él. El hombre se interesó en él y le dio una caja de caramelos de aspecto elegante antes de irse. Haoji quería presentarle a Sia, quien inmediatamente vino al café después de preocuparse por él debido a lo que sucedió en el concierto, pero cuando regresó a la mesa después de buscarla, él ya se había ido. Mientras tanto, Mai Tada estaba amargada porque Haoji volvió a estar feliz sin su ayuda, y fue a refugiarse en el muelle donde conoció al director Rus, el jefe de la fábrica de chocolates de Cupido y el enigmático hombre de cabello blanco de antes. Aunque él no era parte de la administración del Palacio de Cupido, le advirtió sobre las consecuencias de romper el contrato de Cupido al mostrarse ante un mortal, pero decidió ayudarla de todas maneras lanzándole un hechizo para ayudarle a controlar su magia, con la condición de que no interviniera más en los asuntos de los humanos. Mientras esto ocurría, Sia y Haoji tuvieron una cita inesperada, fueron de compras, ganaron juegos en el arcade e incluso se tomaron fotos en una cabina de fotos, pero de camino a casa fueron emboscados por un grupo de matones liderados por una de las chicas que saboteó el vestido de Shue Win en el festival de anime. En lugar de retroceder, Haoji mostró sus habilidades de Kung Fu y derrotó a todos con velocidad y precisión hasta que llegó la policía para arrestarlos. Cuando Sia le dijo lo impresionada que estaba por sus movimientos, el oficial que tomaba su declaración dijo que era algo natural. Después de todo, Haoji era el hijo del jefe de policía. Sin embargo, Haoji se alejó inmediatamente con el ceño fruncido, pensando en cuánto odiaba a los policías. Cuando él y Sia estaban solos en el parque, le contó sobre su pasado, sobre su deseo de convertirse en policía como sus padres, pero todo eso cambió eventualmente. Debido a su trabajo, sus padres a menudo estaban demasiado ocupados para cuidarlo, y tenía que pasar sus cumpleaños y días festivos solo. Incluso cuando los criminales atacaron su hogar, nunca fueron a su rescate porque estaban trabajando en otro caso en otro lugar. Pero un pequeño rayo de luz apareció en su vida cuando conoció a la señorita G. Ella lo cuidó como si fuera su propia familia, e incluso intentó reconciliarlo con sus padres. Y aunque la amaba por lo que hizo, apenas cambió algo en su vida. Así que intentó actuar como si tuviera una familia cálida y amorosa delante de ella. Al escuchar su historia, Sia rompió en lágrimas y lo abrazó, diciéndole que él estaba allí para ayudarla a ella y a las otras chicas en sus momentos más bajos, así que quería estar allí para que él lograra su propio sueño. Haoji la abrazó fuertemente, susurrando gracias en su oído muy suavemente. Viendo esta conmovedora escena desde lejos, Mai Tada también rompió en llanto mientras volaba y se preguntaba por qué sentía un dolor agudo en el pecho al ver a los dos acercarse tanto. Mientras ella se preocupaba por su futuro sin Haoji, Krog, su viejo admirador del reino de los dioses a quien rechazó tantas veces, apareció a su lado para llevarla de regreso a casa. Pero Mai Tada se negó, diciéndole que tiene que encontrar a la chica que puso el pastel de chocolate en la azotea, y comenzó todo este lío en primer lugar. Pero en realidad, solo quería quedarse al lado de Haoji.
Mientras tanto, Sia y Shue-Win se encontraron nuevamente en el festival de anime, pero esta vez Shue-Win le presentó a sus nuevos compañeros de equipo para la competencia de cosplay y, emocionada, se puso su disfraz, haciendo que Sia se sintiera orgullosa de que ahora tenga amigos con quienes hacer cosplay. Desafortunadamente, Shue-Win dejó la corona para su disfraz en la escuela, así que se apresuró a buscarlo a pesar de la fuerte lluvia afuera. Pero cuando se estaba haciendo tarde, Sia se ofreció a entrar en la competencia vestida de sirvienta para ganar tiempo y llamó a Haoji para pedirle que recogiera la corona de Shue-Win en la escuela. En el campus, Haoji se encontró con Mai Tada en su camino de regreso a Shue-Win y se sorprendió de que ella lo abrazara con lágrimas en los ojos. Ella pensó que él estaba enamorado de Sia después de su momento en el parque y no quería regresar al reino de los dioses. Pero Haoji le dijo que él y Sia no estaban en una relación, lo que la sacó de su depresión y se emocionó lo suficiente como para aceptar ayudarlo con el problema de Shue-Win. Sola en la parada de autobús, Shue-Win estaba a punto de rendirse cuando se dio cuenta de que ya era el turno de su equipo de subir al escenario, pero Haoji llegó y le puso la corona en la cabeza. La llevó al festival de anime en su espalda, mientras Sia actuaba una escena de fantasía un poco incómoda en el escenario como la sirvienta Shauna para ganar tiempo. Finalmente Sia hizo su dramática entrada al escenario y continuó el acto para impresionar al público. Ella besó la frente de Sia y la rodeó con su brazo mientras apuntaba su espada al cielo, jurando que derrotará al malvado rey Dorsa como parte de su papel como la reina Dorothy. El público rugió de emoción, sus cámaras destellando rápidamente para capturar cada momento. Después del evento, Shue-Win agradeció a Sia por su ayuda, regalándole el vestido de sirvienta que ella amaba profundamente. Haoji la convenció de aceptarlo mientras la colmaba de elogios, y pronto ambos estaban en su propio mundo, haciendo que Shue-Win se sintiera un poco fuera de lugar y desapareciera para dejarlos solos. De regreso en su casa, el descanso de Haoji fue interrumpido por la entrega de un paquete, pero cuando abrió la puerta quedó sepultado bajo una montaña de cajas. Mai Tada estaba emocionada porque todos sus paquetes habían llegado, diciéndole a Haoji que todos eran bocadillos para su próximo viaje de campamento escolar, pero esto solo lo estresó cuando empacaba sus cosas en la escuela porque la mayoría de esos bocadillos no pueden usarse como comidas adecuadas. En medio de eso, Sia entró al aula y le pidió que escribiera su nombre en un papel con una mancha roja en la esquina, diciéndole que era para un sorteo para los grupos más tarde. Aparentemente, todo era parte del plan de Shue-Win para asegurarse de que ella estaría en el grupo con Sia y Haoji durante la acampada, pero Lin Yuen escuchó esto y planeó estropear los sorteos usando un marcador rojo. Durante el sorteo oficial, Shue-Win se sorprendió al ver varios papeles con una mancha roja en la esquina, por lo que terminó agarrándolos todos, haciendo que Sia, Haoji y Yuen fueran sus compañeros de grupo. De camino al sitio de campamento, las chicas seguían peleando sobre quién estaría más cerca y pasaría más tiempo con Haoji. Shue-Win apoyaba completamente el emparejamiento de Haoji con Sia y seguía desbaratando los planes de Yuen de tener algo de tiempo a solas con él, a pesar de sus propios sentimientos románticos hacia él. Pero Yuen no iba a retroceder fácilmente y preparó algunos platos fríos que dijo serían mejores para la digestión durante un viaje de campamento, y cerró todas las otras opciones de comida que tenía Sia porque era una mujer de ciencia, y estaba más que dispuesta a usarla como un arma por amor. Haoji decidió comer toda su comida para calmarlos, pero una llamada repentina de Xueli diciéndole que vendría a donde él estaba ahora sacudió su alma. Tan pronto como colgó, un helicóptero voló sobre sus cabezas, y Xueli descendió al suelo dramáticamente junto con una montaña de pesadas bolsas de lona. Inmediatamente marcó su territorio como una mujer alfa y persiguió a Shi Yuan con una espada cuando ella no se doblegó a su voluntad. Su pelea hizo que las brasas de la hoguera se dispersaran y quemaran el campamento, prendiendo fuego por todas partes, pero a Xueli no le importó y continuó persiguiéndola. Mientras Haoji y Yuen intentaban apagar el fuego por sí mismos, Sia fue al río a buscar agua, pero la corriente era demasiado fuerte y la arrastró junto con Shue-Win, quien vino a rescatarla. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Xueli entrara en razón y fue abofeteada por Yuen, quien la cayó solo con sus palabras. Yuen le advirtió que Haoji nunca la perdonaría si algo le sucediera a Sia y Shue-Win por sus acciones. Cuando Haoji regresó después del anochecer con ambas chicas a salvo, Xueli presionó su cara contra su pecho llorando mientras le suplicaba su perdón. Haoji tenía una expresión gentil en su rostro mientras la abrazaba de vuelta. Ver esta escena hizo que Silla se diera cuenta de cuánto lo amaba Xueli, lo que la entristeció nuevamente porque no quería interponerse entre él y su amor de la infancia. Una vez que el grupo se había sentado alrededor de una nueva hoguera, Haoji agradeció a Yuen por encontrarlos y por cuidar bien de Xueli, poniendo una sonrisa en su rostro después de que ella le dio una soda enlatada. El grupo brindó por su seguridad, agradecidos de que todo se hubiera resuelto, aunque sus problemas estaban lejos de terminar. Mai Tada los observó desde la distancia, decepcionada consigo misma por no poder hacer nada a pesar de haberlos seguido hasta allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar que Haoji ya no la necesitaba. Mientras tanto, Yuen sacó 2 sacos de dormir porque sus tiendas se quemaron y sugirió que los compartieran. Las chicas rápidamente comprendieron la situación, o más bien la oportunidad que se les presentó.
Haoji quería que las chicas tomaran ambos sacos de dormir, y él dormiría en el suelo frío al principio, pero ellas lo convencieron de tomar un saco de dormir, ya que él las había salvado a todas, y querían devolverle su amabilidad. Sin embargo, Xueli fue un poco más descarada y le insinuó dormir juntos. El grupo terminó extendiendo los sacos de dormir para crear una gran alfombra para que todos durmieran juntos bajo las estrellas. Sia se volteó de lado por celos al ver a Xueli acurrucarse casualmente con Haoji, quien solo se sonrojó al sentir sus brazos alrededor de él mientras dormía. Haoji y las chicas se despertaron a una mañana fresca, pero poco después de abrir los ojos, Xueli y Xuwen ya estaban discutiendo sobre cómo Xueli estaba siendo demasiado coqueta con él. Las cosas se pusieron tensas cuando Xueli cortó el vestido de Sia con una rama suelta porque se interpuso en su pelea. Y para empeorar las cosas, Yuen se desmayó de una fiebre que contrajo por el incidente de ayer mientras miraba el mapa para guiar a su grupo al campamento de clase más tarde. Cuando Xueli observó a Haoji colocar su mano sobre la frente de Yuen, recordó lo que Yuen le dijo anoche y pensó que él la odiaría por causar todo esto. Después de todo, ella fue la razón por la que la tienda se incendió ayer e incluso hizo que las otras dos chicas casi se ahogaran en el río mientras estaba en eso. Mientras este pensamiento pasaba por su cabeza, un helicóptero de repente bajó a su madre hacia ellas, exigiendo que regresara con ella en ese instante. Al igual que su hija, estaba dispuesta a usar la fuerza si era necesario, pero sorprendentemente Xueli accedió a ir con ella sin quejarse e incluso le pidió que llevara a Yuen con ellas al hospital. Después de ese caótico viaje de campamento, Haoji quería relajarse en casa, pero se encontró limpiando meticulosamente después de que Sia dijera que vendría a devolverle su ropa, que usó para cubrir su vestido rasgado durante el incidente con Xueli. Cuando oyó a alguien en la puerta, la abrió de inmediato pensando que era ella, pero le dio una vergüenza tremenda cuando descubrió que solo era Shendong. Intentó cerrar la puerta, pero Shendong metió la mano y el pie en el hueco para evitarlo. Open the door or I'm gonna throw rocks through your windows, you dumb. Dejando a Haoji sin otra opción que darle la bienvenida como invitado. Shendong le preguntó qué planeaba responder a los sentimientos de Xueli por él, especialmente desde que su exnovio Douyu Shuchu-chan había regresado, pero Haoji aún no sabía qué hacer, provocándolo a empujarlo contra la pared por la ira. Le dijo que solo estaba lastimando a Xueli con su actitud pasiva y que terminaría lastimando a Sia también, ya que no darles una respuesta adecuada era como jugar con sus emociones. Con la puerta completamente abierta, Sia escuchó y vio todo, lo que hizo las cosas lo suficientemente incómodas como para que Shendong los dejara después de su arrebato. A pesar de la atmósfera tensa, Haoji hizo todo lo posible para que Sia se sintiera cómoda sonriendo para aliviar la situación, pero ahora ella estaba curiosa acerca de Shendong y su relación con Xueli. Haoji le contó que cuando eran niños, él y Xueli a menudo pasaban tiempo juntos como vecinos porque sus padres siempre estaban ausentes. Recordaba esos momentos como los más cálidos y felices que había pasado con ella. Pero con el tiempo, Sully cambió y se volvió más competitiva con él, lo que lo hizo sentir más distante porque pensaba que ella realmente no disfrutaba de su compañía. Durante la escuela secundaria ya había una gran división entre ellos, pero Shendong fue quien cerró esa brecha y llenó el vacío creado por la incomodidad entre ellos con su personalidad energética, y finalmente completó su trío. Sin embargo, las cosas se complicaron nuevamente después de que Sully comenzara a salir con Duyuse y pasaran la mayor parte del tiempo juntos con los brazos entrelazados donde quiera que fueran. Cuando lo mostró frente a ellos, actuó coqueta e incluso fingió que no conocía a Haoji solo para restregárselo en la cara. En la noche de la fiesta de Año Nuevo, Du Yushe declaró a toda la escuela que estaba comprometido con su novia, Momo, y dejó de lado a Sully, diciendo a todos que ella solo actuaba como su novia cuando ni siquiera estaban en una relación. Los estudiantes, que siempre pensaron que ella era una arrogante, comenzaron a llamarla descarada y la evitaban en la escuela. Después de ser dejada en público, cayó en una espiral de depresión, que se puso tan mal que tuvo que dejar la escuela y encerrarse en su habitación. Desde entonces desarrolló una personalidad obsesiva y se volvió loca de amor por Haoji. De hecho, cuando él la visitó un día, Sully tenía una mirada de locura en su rostro mientras le daba un beso desordenado, diciéndole que le dedicaría todo su amor como debería haber estado haciendo todo el tiempo. Después de escuchar esta historia cargada de emociones, Sia sospechaba si Haoji solo veía a Sully como un amigo. Al día siguiente, Haoji visitó a Yuen en el hospital, llevando una canasta llena de frutas a petición de Sully, y le dijo que Sully no podía venir porque su madre la estaba vigilando como un halcón. Él estaba contento de que Sully finalmente encontrara un amigo en Yuen y le dijo que lo que le dijo a ella esa noche definitivamente tuvo un impacto en ella, sin saber que tanto ella como Sully lo hicieron solo porque no querían que él las odiara. En la escuela, Sully se pegó intencionadamente a él como una sanguijuela para alejar a Sia, y lo mantenía informado sobre dónde estaba a través de mensajes de texto, como él le indicaba, pensando que finalmente estaba prestándole atención de forma romántica.
cuando en realidad solo estaba preocupado porque su exnovio le hiciera alguna locura. Pero justo entonces el buen humor de Sully se arruinó de repente cuando vio a Duyushe parado junto a la puerta de la escuela esperándola con un ramo de flores en sus brazos. Sus ojos se abrieron y sus piernas temblaron de miedo como si hubiera visto un fantasma, y forzó su cuerpo congelado a huir de él, pero él la acorraló en un callejón de todos modos. Duyushe aprovechó su relación pasada para hacer que su madre apoyara financieramente su empresa porque estaba en bancarrota, pero Sully solo bajó la cabeza y accedió tímidamente a sus demandas. Al día siguiente se saltó la escuela y se encerró en su habitación, pero su madre solo interpretó esto como su berrinche habitual y la dejó sola, sin prestar atención a lo que decía sobre un chico que la acosaba. Sola con sus pensamientos, recordó lo que Yu-Wen le dijo esa noche, que necesitaba cambiarse a sí misma para lograr un nuevo resultado. Así que cuando sonó su teléfono, lo levantó de inmediato y le gritó a Duyushe que se fuera al diablo, pero él amenazó con hacerle daño a Haoji si ella no cumplía sus demandas, y colgó antes de que pudiera protestar. Sin embargo, cayó en su trampa y fue llevada en una camioneta a un almacén abandonado. Completamente indefensa en manos de Duyushe, trató de mantenerse fuerte diciéndole que Haoji la salvaría y llamaría a la policía, pero él dijo que la policía no la encontraría porque era una adulta que solo había desaparecido hace 2 horas. Además, él era su examante y ella tiene un historial de ser una problemática, así que nadie se preocupó por su caso, al menos no por mucho tiempo. Dado que su intento de pedirle a la madre de ella que apoyara su empresa no tuvo éxito, decidió tomar fotos desnudas de ella para usar como chantaje. Pero afortunadamente para ella, Meitada vio dónde la llevaron antes y trajo a Haoji para rescatarla. Pensando que el castigo por detención ilegal no era suficiente para Duyushe, Haoji pensó en añadir algunos casos criminales adicionales a su cuenta para castigarlo realmente a costa de su propia seguridad. Después de eso, entró al almacén rompiendo las ventanas y aterrizando al estilo de un superhéroe de Marvel frente a ellos. Pero al ver los rasguños en las rodillas de Sully y su vestido rasgado, se sintió abrumado por la ira. Sin embargo, Duyushe fue rápido en usar a Sully como escudo y usó a sus matones para golpearlo, sin saber que Meitada estaba justo encima de ellos grabándolo en su teléfono mientras contenía sus lágrimas. Recibiendo un golpe tras otro, Haoji resistió la tentación de contraatacar, pero cuando uno de los matones usó una silla plegable para golpearlo, Sully se interpuso en su camino y recibió el golpe en su lugar. La sangre brotó de su cabeza y goteó al suelo. Volviendo a su personalidad usual de yandere, finalmente se enfrentó a las débiles amenazas de Duyushe y reveló que en realidad nunca lo amó. Recordó cómo empezó la grieta entre ella y Haoji cuando por primera vez le cerró la puerta porque su madre le dijo que si quería su afecto, entonces debería ser mejor que él en todo. De niña, se tomó este consejo en serio. Pero él simplemente era mejor que ella hasta que finalmente se rindió y la dejó ganar. Aunque su madre la colmaba de elogios por sobresalir en todo lo que hacía, nunca se sintió feliz porque ella y Haoji seguían distanciándose. Pero su orgullo no le permitía confesarle, así que el malentendido continuó durante años. Cuando estaba en la escuela secundaria en el día de San Valentín, Sully llevó chocolates hechos a mano para darle a Haoji, pero cuando se encontró con él en el pasillo, negó que fueran para él por vergüenza y se alejó enojada, diciéndole que se los daría a uno de sus compañeros mayores. Mientras lloraba en el aula, vio a Duyushe a través de la ventana y decidió darle los chocolates a él por impulso. Esto significaba que Aonui nunca fue el sustituto de Duyushe para ella. En cambio, Duyushe fue el chico de rebote desde el principio. Sensational. Sueli finalmente dijo las palabras que había querido decirle a Haiji y le dijo "te quiero" mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. No había manera de que Du-Yue pudiera aceptar nada de esto. Su orgullo no se lo permitía, así que le hizo recordar la humillación que pasó en su fiesta de Año Nuevo, pero Haiji ya estaba harto de sus tonterías, y se disculpó con Sueli por haber sido tan pasivo todos estos años, y por perderse tanto en su temperamento que no pudo ver los sentimientos de ella hacia él. Ella se refugió en su pecho mientras él le acariciaba la cabeza, disfrutando de ese momento en su propio pequeño mundo, mientras Du-Yue estallaba de vergüenza e ira en el fondo. Antes de que pudiera tomar represalias, Meitada envió el video grabado a todos los teléfonos de la ciudad, exponiendo su plan. Haoji devolvió todos los golpes a los matones con sus suaves movimientos de kung fu mientras Sully los golpeaba aún más hasta que echaban espuma por la boca. Poco después, la policía vino a arrestarlos y se los llevó esposados. Du-Yue, siendo un mal perdedor, de alguna manera agarró un cuchillo y se lanzó hacia Haoji, tomándolo por sorpresa. Pero Sully lo protegió de la hoja y fue apuñalada en su lugar. La policía gritó a alguien que llamara a una ambulancia mientras Haoji presionaba su mano sobre la herida, tratando desesperadamente de detener la sangre que salía de su estómago. Dejando atrás su máscara al borde de la muerte, Sueli lo confrontó con toda honestidad al decirle que lo amaba y le agradeció por todo. Sus dedos manchados de sangre rozaban suavemente su cara antes de perder la vida. En el hospital, Sia intentó consolar a Haoji, quien se culpaba por no haber notado sus sentimientos antes.
porque si lo hubiera hecho, creía que no estarían en esta situación. Ella le dijo que no era su culpa porque las personas a menudo se vuelven tímidas para expresar sus sentimientos románticos cuanto más fuertes son, así que creía que Sully tampoco podría habérselo dicho directamente a él. Cuando llegaron los padres de Sully, su madre lo golpeó y lo culpó por poner a su hija en una cama de hospital, pero su padre tenía una actitud más calmada y lo apartó para preguntar qué había pasado realmente. Después de contarle todo, le agradeció por ayudar a su hija y le dijo que no se culpara a sí mismo porque él y su esposa tenían parte de la culpa, ya que no le habían prestado atención todo este tiempo. Sin embargo, su mirada suave no fue suficiente para derretir la ira en su corazón, pero salió de su ensimismamiento cuando Sia vino a informarles que Sully se había despertado, haciéndolo correr a su habitación con lágrimas en los ojos. Pero su corazón se hundió cuando ella no pudo recordar quién era. Sus padres se fueron a llamar a un médico mientras Sia cerró la puerta para darles privacidad. Sueli estaba a la defensiva, ocultando su rostro detrás de una manta incluso cuando Haoji se sentó junto a su cama. Su sonrisa tenía un toque de tristeza cuando se reintrodujo como su amigo de la infancia que la metió en este lío porque era débil, y prometió que a partir de ahora la protegería para siempre. Esto la conmovió hasta las lágrimas y se lanzó a sus brazos, susurrando que recordaría sus palabras con esa voz yandere tan familiar. Resultó que solo estaba fingiendo para tenerlo todo para ella sola. Pero fue descubierta por las otras chicas que vinieron a visitarla. Por un momento todo volvió a su lugar, hasta que una chica de pelo blanco arruinó la fiesta. La chica se llamaba Ling Xiaodu, la prima de Haoji, que parecía estar locamente enamorada de él, y se aferró a él de la misma manera que lo hacía Xueli, pero aún así, había algo diferente en su afecto hacia él. Su aparición agitó el harén, convirtiendo la habitación del hospital en una guarida de tigres por su aura amenazante. Antes de que la habitación se convirtiera en una zona de guerra entre mujeres, ella y Haoji escaparon y corrieron a toda velocidad hacia su apartamento, donde pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, Sandy visitó inesperadamente a Haoji en su hogar, llevando consigo sin querer una multitud de reporteros en busca de un escándalo. Aparentemente, Xiaodu era una gran admiradora de ella y de inmediato olvidó lo enojada que estaba con ella por estar cerca de él. Pero mientras Haoji estaba agradecido por su visita repentina, estaba deprimido pensando en ser el protagonista de un escándalo una vez más. Entonces, Xiaodu ideó un plan con Sandy para engañarlos y lo hizo vestirse como una chica para hacerse pasar por la amiga femenina de Sandy, a quien ella vino a visitar. En la escuela, una vez más fue el centro de problemas cuando Xuan lo acusó en voz alta de dormir con su prima, después de que Xiaodu les mintiera a ella y a las chicas sobre lo que les sucedió anoche. A diferencia de antes, Haoji no se molestó en aclarar sus dudas y acusaciones, porque ya estaba harto de todas las travesuras que el harén le hizo pasar. Más tarde, Sia llamó a Xiaodu en la azotea para preguntarle sobre lo que estaba pasando entre ella y Haoji, acerca de la raíz del problema con sus padres y demás, sorprendiendo a Xiaodu de que supiera tanto sobre el secreto de Haoji. Esto la impulsó a ser más agresiva con ella, haciéndola retroceder y tropezar, y declaró que ella fue la primera novia de Haoji. Después de eso, Sia discutió esto con Yuan y Xuan, quienes no sabían qué pensar de ello, y decidieron preguntar a Sheng Dong al respecto cuando pasara, pero él solo les dio una respuesta vaga. Solo dijo que Xiaodu y Haoji de hecho tenían una relación, pero sería mejor si le preguntaran directamente, ya que a estas alturas ya deberían conocer el carácter de Haoji y no deberían tener dudas sobre él después de todo este tiempo. Xiaodu estaba escuchándolos desde un callejón cercano y los invitó a tomar algo en el café, donde les contó todo sobre su relación con él. Al mismo tiempo, Haoji también le contó a Mei Tada su relación con Xiaodu, explicándole que aunque pueda parecer malintencionada, en realidad es una persona amable y gentil. Después del intento de secuestro durante la infancia de Haoji, Xiaodu encontró a un desconsolado Haoji esperando solo en su apartamento. Él simplemente tiró su preciada placa de policía a la basura junto con su sueño de convertirse en policía porque su padre nunca vino a su rescate cuando más lo necesitaba. Aunque Xiaodu no lo entendió completamente, trató de distraerlo de sus lágrimas pidiéndole que jugara con ella o incluso le contara una historia, pero las heridas en su corazón eran demasiado profundas. En una obra de teatro durante el verano, Haoji estaba una vez más solo porque ninguno de sus compañeros de clase quería hacer pareja con él, y su maestro distante solo lo regañó para que no perdiera el tiempo de todos haciéndolos esperar por su actuación. Cada segundo que pasaba le parecía una hora, pero todas sus preocupaciones desaparecieron cuando Xiaodu, quien acordó previamente tomar el papel de novia para la obra, llegó con un vestido lindo para animarlo. Desde entonces, Xiaodu lo ha cuidado como si fuera la hermana mayor, aunque Haoji debería haber sido el que actuara como el hermano mayor maduro y fuerte. Incluso forzó la amistad entre él y Sheng Dong, llevándolo de regreso al aula cuando se saltó su turno de limpieza. Escuchó a Haoji cubriéndole cuando su maestro le reprendió porque el aula seguía sucia a pesar de que ya era después del horario escolar.
tan conmovido por su amabilidad, le ayudó a limpiar como debía y se hicieron amigos poco después. Eventualmente tuvo que ir a estudiar a los Estados Unidos y solo regresaba ocasionalmente a su ciudad natal para visitar a sus familiares. Las chicas eventualmente entendieron sus intenciones y se disculparon por haberlas malentendido. Esta vez, Xiaotu regresó para visitar a Haoji específicamente porque estaba preocupada por él, pero al conocer finalmente a las chicas, se alegró de que ahora tenga amigas que cuiden de él. La despidieron en el aeropuerto después de que decidiera regresar a Estados Unidos y abordara el avión sin despedirse de Haoji. Ella le envió un mensaje de texto desde su asiento en el avión diciéndole lo feliz que estaba de que ya no estuviera solo, y se disculpó por irse sin despedirse, suspirando mientras apagaba su teléfono para el vuelo. Sin embargo, las chicas no le permitieron rendirse incluso cuando sabía que no lo lograría, aunque sí lo llevara en su coche, porque él mismo nunca se rindió cuando las chicas necesitaban su ayuda. Ahora, para devolver el favor, todos condujeron al estilo de Rápidos y Furiosos, en diferentes coches para llevarlo a donde estaba Xiaodu, con Xueli uniéndose a la persecución a alta velocidad, chocando intencionalmente contra el coche patrulla que lo seguía de cerca. Sia incluso ordenó a su conductor atravesar la barricada y tomar un atajo ilegal hacia el huerto solo para llegar al avión, con Meitada proporcionando apoyo adicional con su magia. Cuando el avión despegó, Haoji llamó a Xiaodu a través del techo solar del coche, mientras este conducía paralelo al avión, mientras Meitada usaba su magia para enviar su voz directamente al oído de Xiaodu. Cuando finalmente ella lo miró a través de la ventana del avión, sus ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. En ese momento, aunque no lo dijo, ella sabía que él estaría bien, pero Haoji le dijo de todos modos que estaba muy bien y que ya no tenía que preocuparse, el viento llevando su agradecimiento a su querida amiga que ya estaba fuera de vista. Mientras el sol se ponía detrás de él, su harén lo recibió con una sonrisa en sus rostros, asegurándole que todo iba a estar bien porque lo respaldan. Pero después de ese momento conmovedor, Haoji, Xueli aprovechó la oportunidad y fue por un beso, como de costumbre, comenzando otra pelea con Xuan, con las chicas echando más leña al fuego, uniéndose al caos como siempre. Desde el reino de los dioses arriba, Maitata lo observaba con cariño, mientras decía que aún no ha lidiado con todos los chocolates de Cupido, así que su viaje aún está lejos de terminar. Mira este próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros maestros legendarios de la trama.